Estamos en la mesa de este lunes 16 de octubre de 2017. Estamos con Casilda Echevarría, Ovenir Sartú, Daniel Superviel y Gabriel Mazarovich. Vamos al terreno político, vamos a lo político partidario de este fin de semana. Domingo, 12 menos 10 del mediodía. Le podemos dar un mensaje al gobierno, pero de enorme tranquilidad, de decirle que el martes en el Senado tiene los votos para votar el TLC con Chile. Así de categórico se expresó ayer el senador Luis Lacalle Pou a propósito del Tratado de Libre Comercio con Chile, que aún está en discusión en el Parlamento debido a diferencias internas en el oficialismo. Sin hacerlo explícito, Lacalle Pou aludía a las declaraciones que el presidente Vázquez realizó el jueves en Radio Sarandí. Ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Chile, que está en discusión en el Parlamento y cuesta aprobarse, y cada vez que me ve el embajador de Chile y la presidenta de Chile me dice, ¿y cuándo lo van a aprobar? Y yo qué sé, está en el Parlamento. Hablando al final del congreso de su sector, que tuvo lugar en Trinidad Flores, en un discurso que fue muy duro con el gobierno, Lacalle Pou denunció que en las administraciones del Frente Amplio han faltado prudencia y transparencia, lo que condujo, dijo, a actos irregulares. La falta de transparencia genera consecuencias negativas en los que menos tienen. No va a reformar la educación, no va a reformar la educación, no va a generar una seguridad pública real, no lo va a hacer este gobierno. En esa misma línea cuestionó al Poder Ejecutivo porque sigue sin informar sobre las negociaciones con UPM. Primero, ¿quién va primero? ¿Juanir? No va primero. Gabriel. En este tema. Yo arranco tres reflexiones. Una, me parece, en términos políticos generales, creo que Lacalle Pou vino decidido de su viaje hacia el exterior a ocupar su lugar como jefe de la oposición y lo está haciendo con claridad. Es cierto, comentábamos ahora fuera del micrófono, en dos escenarios que no produjo él, que se generaron desde afuera, tanto el de Bascú como en estas declaraciones de Tabaré Vázquez, pero posicionándose con fuerza como con señales políticas muy claras que obviamente yo no comparto, pero que claramente lo posicionan por encima de toda la otra playa de aspirantes a ser los referentes de la oposición. Con claridad. En los dos casos jugó con mensajes políticos contundentes en 2 fines de semana, desde 2 actividades partidarias además, lo que a mí no me parece menor, porque me parece que hay que rescatar esa posibilidad de hacer política desde los partidos y no solo por Twitter, por Facebook y en foros y en seminarios y en almuerzos empresariales, y lo hizo desde tanto del movimiento de Rocha como en esta cuestión de Trinidad, fortaleciendo los ámbitos partidarios. Me parece que en ese sentido hay que reconocer eso, y es el que se planta enfrente del asunto. Un segundo tema, para mí es muy paradójico, porque yo tengo serias reservas sobre la necesidad del TLC con Chile y serias discrepancias con los contenidos que tiene el TLC con Chile, que es un TLC de 4ª generación y que creo que no es necesario a partir de los acuerdos estratégicos económicos, y mucho menos porque se murió la lamentada Alianza del Pacífico. Pero esa es una cuestión, y es toda una señal que el gobierno necesite los votos de la oposición para aprobar una cosa que en el Frente Amplio tiene reserva, muy razonable reserva. Ahora, no ha ocurrido nunca, ¿no? ¿Ha ocurrido alguna vez? Sí, hay en los leyes gobiernos del Frente que un proyecto de ley haya salido porque la oposición aporta sus votos y sin votos del propio Frente Amplio? Yo no recuerdo ahora el específico, pero sí ha habido el momento en el Parlamento en que ha habido votos de la oposición para algunas de las cosas. Que ha habido votos de la oposición, sí, pero que gracias a los votos de la oposición saliera un proyecto que en el oficialismo no tenía mayoría. Yo no recuerdo tan específicamente eso. Y después me guardo para la segunda vez lo que a mí me parece que es el debate central, en torno a si porque Lacalle dice una frase, el Frente Amplio se ha dedicado a explicar por qué no salen las cosas. Y hay una instalación en la sociedad de que el Frente Amplio no tiene agenda y que está congelado, y yo creo que eso no es cierto, y tengo mi visión al respecto. Bueno, Vázquez habló de eso
Y dijo que es la oposición quien no tiene agenda, ¿no? Que solamente tiene titulares, que son pompitas de me guardo jabón, para la segunda, ¿no? para ser breve como prometimos. Bueno, Casilda. yo justamente dejaría de lado toda esa parte lúdica de las conversaciones entre uno y otro y de las pompitas y de la edad y de qué sé yo, todo eso no me interesa a mí. Sí me interesa dos aspectos que quedaron como sumidos en el tema del TLC y de la transparencia, que son el crecimiento económico que hubo durante el primer semestre del año 2017 de 3.6 y la disminución de puestos de trabajo. Eso me parece muy importante porque es un tema que hace a la sociedad. Es decir, todo el tema de la protección laboral, de la forma en que la estamos encarando, es antigua y no está siguiendo para proteger a los nuevos trabajadores, aquellos que aspiran a trabajar. Quiere decir que se incrementa el Producto Bruto Interno y se reparte dentro de los que ya están trabajando. Y eso me parece que es un mal enfoque, es un mal funcionamiento de los gremios, que solo trabajan para los que ya están, y un mal funcionamiento del gobierno, que no sabe ponerle tope a los gremios en sus reclamos. Y el otro aspecto que también pasó medio desapercibido es el tema de las cárceles. Si no nos enfocamos en el tema de las cárceles, en la reeducación y en el tratamiento de los presos como para que salgan preparados para una vida mejor, el tema de la delincuencia no se va a cortar. Por supuesto que la delincuencia tiene un tema de educación, tiene un tema económico, pero el de las cárceles es el más acotado y tampoco lo hemos tratado. Y quería resaltar esos dos temas. Daniel. Bueno, nada, yo el domingo de mañana agarré un mate y a las 5:30, 6 arranqué para Trinidad, y bueno, pude observar lo que fue el desarrollo del Congreso, cabildo abierto que hace 3 años en Trinidad, en el centro del país. Más de entre 400 y 500 dirigentes de todos los sectores que integran el movimiento que lidera en estos momentos la calle Pou, principal líder de la oposición, tuvieron la oportunidad el sábado de expresarse, de plantear un documento sobre el futuro del trabajo, el andamiaje de la economía, el tema de las cárceles, obviamente muchas conversaciones informales, estableciendo un poco, discutiendo cuál sería la estrategia, para dónde se iría, cómo está la situación de ACE a través del diputado Lema. En ese sentido, ver como decía Gabriel, una parte del Partido Nacional trabajando, comprometida, tratando de imponer sus temas en la agenda, me pareció interesante, ¿no? Trinidad, por otra parte, estaba realmente linda, un día espectacular. A las 10 de la mañana empezaron a sonar las campanas y empezaron a salir de los hoteles todos los blancos que estaban por ahí yendo al teatro Artigas, que dicho sea de paso, un teatro muy lindo. Y en ese sentido, yo lo que percibí, yo me senté con Alfredo García y con Federico Castillas en la parte para la prensa, conversando también con ellos. Lo que percibí 2 o 3 cosas, ¿no? Una, que la atención con que se siguió todo el desenlace de todos los temas que se trataron, con mucha seriedad, con mucho profesionalismo. Otra cosa que me llamó la atención fue la ausencia total de banderas, de banderines, de balconeras. En ese sentido, se había dado la orden de que esto era un congreso para discutir temas. Me pareció un congreso muy interno, que obviamente al ser abierto lo del final, el cierre, se convirtió en un hecho político. Y ahí la calle Pou separó el tono acá dicen que fue muy fuerte contra el gobierno. Estando allá no tuvimos mucho esa sensación, sino más bien que le había bajado los decibeles después de la provocación de Vázquez con lo de pompa de jabón y todo eso. Y bueno, fue un discurso mesurado, tranquilo, que no enardeció a los congresales con aplausos, sino más bien bajando la pelota y bueno, y ofreciendo estos votos para que el TLC con Chile se apruebe. Y bueno, le devolvió a Tabaré Vázquez el favor de pompas de jabón, ¿no? Bueno, acá querés los votos, acá están. Llamaba a Bachelet y decirle que tenés los votos. O sea, con lo cual creo que estratégicamente le puso un problema a la interna del Frente Amplio. Me pareció, en ese sentido, pensando en el país y pensando en el gobierno, le dio el apoyo al gobierno para que el gobierno siga funcionando y que Vázquez no quede pegado con Bachelet. Me pareció inteligente la jugada. Sí, y remarca además la falta de acuerdos que se han logrado en estos 12, 13 años respecto del comercio exterior por amiguismos, que eso me pareció muy importante. Amiguismos entre gobiernos por ideología y no por intereses comerciales. Eso es muy importante y es una falencia que realmente existe. Faltó Oenir. No, yo de todo esto,
creo que ya el análisis ha sido hecho y yo ya hablé mucho en el otro tema. Sí. Entonces te abstenés en este. No, quiero señalar una cosa, que hay que tener mucho cuidado con los acuerdos internacionales, los convenios y acuerdos internacionales que se firman, porque después cuando se abre el paquete, uno se encuentra con que está atado a garantizarle las inversiones a no sé quién, o que no puede regular o dictar normas sobre tal área de actividad, o que está sometido a un tribunal internacional del Banco Mundial o de no sé qué, y esas cosas se incluyen en los tratados. Y generan o condicionan las compras del Estado, por ejemplo, y generan limitaciones a la vida democrática y a la libertad. Entonces, ojo con presentar la idea de que cualquier tratado que se firma, vamos arriba porque mejora el comercio. A veces nos estamos limitando y perjudicando seriamente con esos tratados. A mí, ya que... O sea que tú estás discrepando simultáneamente con Vázquez y con Lacalle Pou. No. Yo estoy señalando... No, porque en este TLC en particular. Mirá, yo voy a ser muy sincero. Yo no he estudiado el caso del TLC con Chile. Entonces no me atrevo a decir concretamente cuáles son los problemas. Creo que Gabriel lo conoce más que yo. Yo no he estudiado ese asunto. Sí digo que estoy cansado de ver que en los tratados que se firman se ponen cláusulas de protección de inversiones, sometimiento a jurisdicciones extranjeras, limitaciones en la regulación que el Estado puede hacer, o del régimen de compras del Estado, o de la propiedad intelectual. Entonces, me parece que ceder pedazos de libertad y de soberanía sin saber qué se está firmando no siempre es bueno. Entonces, ojo con creer que firmar cualquier tratado es ventajoso. Eso es lo que me importa eso. La disputa política entre un partido y otro, realmente en estas cosas me parece que hay que destacar aquello que nos afecta como país. Eso es lo que... Tú levantás un tema que a mí me parece sumamente importante, que es el de la llamada transparencia. Para mí la transparencia no siempre es beneficiosa en todos los aspectos. En el individual lo he criticado ya enormemente, y en lo que refiere al Estado también tengo mis limitaciones. Y en ese sentido que tú decís, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se discute poco los acuerdos internacionales, y que son acuerdos para todo el país y que son acuerdos para el futuro. Entonces, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay muy poca difusión de lo que contienen esos acuerdos. Por el otro lado, no estoy de acuerdo con lo que decía Lacalle Pou en cuanto a la transparencia en el acuerdo con UPM. En primer lugar, voy mucho más allá que eso, porque no estoy de acuerdo que se hagan acuerdos con empresas individualmente. Creo que los acuerdos y los beneficios tributarios, laborales, los que sean, tienen que ser generales para todo el mundo. Pero entiendo que el Estado debe tener reserva en algunas negociaciones que pueda hacer. O sea, la transparencia no puede ser una ventaja que deba ser exigida siempre a un gobierno. Ahora, eso me parece que habría que ver si hay alguna justificación, ¿no? Porque una vez que ya se sabe quién es la empresa con la que se va a hacer el acuerdo, ¿cuál es el problema en que se conozcan los términos de la negociación? Porque no, podrá decir que cuando hay un tema de competencia, pero en este caso no hay competencia de nada. Es decir, de una parte y otra. Y la confidencialidad es autoimpuesta. ¿Cuál es el sentido de esa confidencialidad? Es decir, si uno ve las cláusulas de los acuerdos que ha habido con UPM y de los acuerdos con el otro, la otra empresa, Montes del Plata, son realmente leoninos para el Uruguay. O sea, son las 10 de la mañana. Va a ser igual o peor.